una otra pregunta que se hace en los equipos es ¿cómo hago, no? ¿Qué procesos? Capaz se abruman con todo lo que puede hacer. Primero hay que dar claridad al equipo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de escalar? ¿Cuál es el norte que la empresa y cómo nos alineamos a esos objetivos generales de la empresa? También es identificar los perfiles en el momento de la contratación, ¿no? Porque ya no solo es qué CSM sumamos, sino el proceso arranca en el área de contratación. Entonces, estar alineados con el equipo de HR o los que lideren el equipo para entender también qué estamos buscando como área de la empresa. Y también procesos, ¿no? Empezar a identificar cuáles son esas cosas que hacemos manuales que se pueden automatizar. Hay muchos procesos, pero lo importante es juntarse como equipo, alinearse cuáles son los objetivos y ver cuáles son esos procesos que se pueden escalar. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de Success Talks Latinoamérica. Es este espacio donde conversamos con quienes están transformando la manera en que las empresas se relacionan con sus clientes. Tengo aquí a mi compañera Andrea y hoy, Andrea, vamos a tocar un tema súper interesante. Es algo que me está impactando a mí personalmente en este instante, que es cómo hacer para escalar los equipos de Customer Success. Cómo hacerlo sin perder el enfoque con el cliente, el propósito, la cultura, ¿no? Total, Bárbara. Bueno, hola, bienvenidos a todos a esta nueva temporada y así como tú lo mencionaste, súper importante, creo que es un tema muy interesante porque no solo se trata de contratar más gente, también creo que se trata de construir estructuras, procesos y nada, más que todo equipos muy motivados y que estén alineados con el valor que las empresas quieren entregar. Y para esta conversación invitamos a una profesional que ha vivido esta experiencia desde distintos ángulos y en distintos mercados. Ha pasado desde liderar equipos en Latinoamérica hasta construir estructuras de Customer Success en Estados Unidos. María Leroy ha impulsado el crecimiento, la retención y la adopción en empresas como GFK y su propia startup, Churnflip. Así que María, es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias André por la invitación. Gracias Bárbara también. Y encantada de estar acá. Me encanta este tema, obviamente. Así que siempre invitamos a escalar y siempre manteniendo la calidad. Así que estamos acá para responder todas las preguntas. Y gracias de vuelta por la invitación. Gracias a ti, María. La verdad es que hablábamos un ratito antes. Agradecemos tu generosidad explicando tu experiencia. Y tú que has vivido esto desde adentro, desde afuera, seguramente te habrá tocado también estar en la experiencia del cliente, tomando este tema. Y queríamos saber, cuando hablamos de escalar Customer Success, muchas veces uno piensa en, como decía Andrea, hacer crecer el equipo, que vengan los Customer Success, dame 10. Pero Sí. ¿cuál es el error más común que las empresas cometen cuando tienen que comenzar este proceso, según tu experiencia? Bueno, es muy bueno lo que decís, Bárbara, porque eso es uno de ellos, ¿no? Pensar que más personas van a tapar los agujeros que es escalar. Y capaz podemos arrancar, ¿por qué las empresas escalan, ¿no? ¿Por qué las empresas deberían escalar sus equipos de Customer Success? Es simplemente porque las empresas crecen, ¿no? Entonces, a su vez, crece su base de clientes y el equipo de Customer Success sigue el mismo. Entonces, hay que identificar, ¿no? Cuáles son esas motivaciones que lleva al equipo a crecer, cuáles son las necesidades dentro de la empresa y dentro del equipo. Y hay muchas cosas que vamos a charlar hoy que nos pueden ayudar a escalar. Pero principalmente una de las cosas es no generar burnout, ¿sí? No realmente perjudicar al equipo existente del Customer Success, ¿sí? Y que no baje la calidad, ¿no? Porque en el mundo de SaaS
y todos los equipos de Customer Success, lo que más nos importa es seguir manteniendo la calidad que ofrecemos al cliente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno escala, ¿no? De que no perjudicar al equipo existente, generando el mismo servicio o aún más, mejorando el servicio que estamos generando hacia el cliente para no tener el bendito churn o pérdida de oportunidades también, ¿no? Eso es importante. Bueno, creo que tocaste varios puntos importantes. De hecho, creo que hay algo como en ese ejercicio de escalar hay muchos retos, como de equilibrar muchos puntos, como de tener muchos platos en la mano, literal, y que ninguno se te caiga. Sí, Creo que hay otra pregunta como que nos surge y es cómo se equilibra la presión por eficiencia con la necesidad de mantener relaciones humanas y cercanas con los clientes. Es decir, cómo no negocias una cosa por la otra, ¿sí? sí. Eh, y creo también es relacionado con la pregunta que hizo Bárbara de los principales errores, ¿no? O sea, esos errores, siempre estamos hablando de personas y procesos, ¿no? Todo cuando nosotros escalamos un equipo de CS, tenés que prestar atención a tus personas, a tus equipos, ¿no? Cómo mantenerlos motivados y también en los procesos. Y uno está retroalimentado con el otro. Entonces, un poco hay que identificar y eficientizar ambas cosas porque, de vuelta, a lo último el objetivo es el mismo, ¿sí? O sea, generar el valor y la confianza al cliente. Y eso es lo principal. Entonces, errores hay muchos, pero posibilidad de evitarlos también. Y esto es genial porque de verdad a veces cuando estamos en esta situación, lo que nos corre por un lado son, no solamente es la entrega de la calidad, la identidad de marca, todo lo que va detrás, digamos, de una empresa, el equipo, sino también los costos, las estrategias que van quizás por otro lado, ¿no? Que es por el lado del liderazgo, que tiene otras ideas diferentes de cómo de cómo nosotros vamos a aproximarnos a la estrategia de cliente, ¿no? Sí, Em, pero, eh, al final de todo, quien está ahí, digamos, en ese ápice, tratando de mantener, todos esos espacios, digamos, y que tengan una cierta coherencia, es el líder del equipo. Y tú, que has estado liderando diferentes tamaños de equipo, ¿cómo has lidiado con la situación de cambiar desde ser un pequeño equipo a un equipo de mayor tamaño, más estructurado? A ti como líder, ¿cómo te impacta? ¿Por dónde empieza ese cambio? sí. Me encanta esa pregunta, gracias, Bárbara. Primero, yo creo que es identificar, y creo que una de las preguntas que se hacen todos los equipos es cuándo es el momento correcto, ¿no? Para escalar. Y yo creo que el momento correcto es ahora, ¿sí? Y capaz una otra pregunta que se hacen los equipos es, bueno, ¿cómo hago, ¿no? ¿Qué procesos? Capaz se abruman con todo lo que puede hacer. Entonces, primero hay que identificar en el equipo, ¿sí? Es dar claridad al equipo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de escalar? Sí, a mí me pasó en mi experiencia que tuve que contratar un equipo de 15 CSMs, ¿sí? En un periodo de un año. Y en ese momento, como había dicho antes, es personas y procesos, ¿sí? Personas de ser claro con los objetivos de por qué escalamos, cuál es el objetivo que estamos buscando, cuál es el norte que la empresa y cómo nos alineamos a esos objetivos generales de la empresa. Em, También es identificar los perfiles en el momento de la contratación, ¿no? Porque ya no solo es qué CSM sumamos, sino el proceso arranca en el área de contratación. Entonces, estar alineados con el equipo de HR o los que lideren el equipo para entender también qué estamos buscando como área de la empresa. Y también procesos, ¿no? Empezar a identificar cuáles son esas cosas, arrancar que hacemos manuales que se pueden automatizar, ¿no? O sea,
La parte de tecnología también es muy importante, ¿sí? Ahora no era como antes, que capaz había una sola empresa que podías escalar. Ahora hay un montón de variedad de empresas para empresas grandes o para empresas chicas que se pueden escalar. Y por ejemplo, uno de las cosas que se podrían escalar dentro de los procesos es el handoff que nosotros tenemos con el equipo de sales, ¿no? Cuando pasamos de ser un cliente pre-sales a un post-sales. Eso capaz se puede generar un playbook y un proceso. Ahí ya tenemos una forma de escalar, ¿sí? Hay muchos procesos, pero lo importante es juntarse como equipo, alinearse cuáles son los objetivos y ver cuáles son esos procesos que se pueden escalar. Entonces, no importa el tamaño de la empresa, siempre hay cosas para automatizar, para generar procesos, playbook que pueden llevar a esos buenos resultados que estamos buscando. Total, María, yo creo que ahí también hablaste pues como del tema del proceso de cómo convertir un equipo pequeño en uno mucho más estructurado y eso también se conecta con otra pregunta que es cómo definir roles y especializaciones dentro de los equipos sin que eso genere un sesgo o una pérdida de agilidad dentro del equipo, porque una cosa es tener un equipo, no sé, 4 personas y otra tener 15 como todos especializados en algo. Entonces, bueno, ahí queríamos saber esta parte, cómo definir los roles. Sí, y está buenísimo, pues yo veo oportunidades. Cuando uno escala un equipo, obviamente está buenísimo porque genera capaz trabajo, ¿no? No solo, volvemos a lo que dijimos antes, no solo es contratar equipos, sino generar procesos, pero a la hora de contratar equipos es roles claros, ¿sí? Objetivos claros dentro de cada rol. ¿Cuáles son los principales KPIs que tenemos dentro del rol? Identificar también, tener como líder, tener esas conversaciones en el uno a uno de no todas las personas son iguales, no todos sus objetivos son iguales. Capaz hay equipos que les gusta, hay personas en el equipo que les gusta más la parte operativa, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidades cuando nosotros escalamos los equipos para el desarrollo profesional, ¿no? Se generan nuevas, nuevas posiciones o no solo es un Customer Success Manager, sino puede ser un más dedicado a operations o más dedicado a onboarding, ¿no? O más dedicado a contenido. Cuando una de las patas muy importantes que cuando uno escala un equipo de Customer Success es el contenido que vos brindas, ¿no? No solo en esa automatización del proceso, sino quién genera el contenido. Entonces, podrías tener una persona en tu equipo que sea especialista en el contenido. Pero volviendo a tu pregunta, André, es siempre tener claro cuáles son la definición de los roles, cuáles esas responsabilidades, cuáles son los objetivos que tiene cada rol y el equipo en general. Generar esas oportunidades de crecimiento, ¿no? Hablar de ese futuro, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Y también fomentar esa cultura de colaboración dentro del equipo, ¿sí? No solo individualidades, sino hacia dónde vamos. Esto en cualquier sistema si el objetivo es escalar poco, mucho, en un tiempo, en un año, siempre es importante alinearse y mantener esa cultura de colaboración. Por ejemplo, es lo que yo he trabajado con mis equipos y se ven los resultados a largo plazo, ¿no? De esas conversaciones claras y esos procesos que mantenemos sobre la mesa y compartimos como equipo. Esto es fantástico. Yo creo que coincidimos en muchos puntos. Sabes que no es la única, digamos, forma que hay existente ser este tipo de liderazgo, pero yo lo comparto. Yo creo que un líder es un primus inter pares, ¿sabe? Es un compañero que está brindando un servicio a su equipo, ¿no? Y yo como líder siento que tengo que estar un par de pasos adelante y tengo esa responsabilidad de que cuando estoy trayendo personas a mi equipo, necesito crear una carrera para ellos dentro de la empresa y también para mi empresa.
tengo la necesidad de crear el siguiente punto, que sería cómo ellos pueden trabajar sin mi presencia, ¿no? Porque eso también es parte de escalar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mantener a un equipo cuando está creciendo muy rápido? Nosotros en el papel de líderes, de coaches, necesitamos mantenerlos motivados, pero adaptables a desafíos que van mutando constantemente, ¿no? Sí, sí. Em, yo resueno con todo lo que dijiste, Bárbara, y me alineo 100%. Es también lo que habíamos dicho al principio, ¿no? No generar ese burnout con tu equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo no generamos ese burnout? Es las comunicaciones claras, ¿no? Y una de las cosas que mencionaste que yo por lo menos trato de hacer con mi equipo es setear esos valores que tenemos como equipo de colaboración, pero también de autonomía y ownership, ¿no? De ayudarlos a que realmente ellos tomen las decisiones. Obviamente el líder está, el líder es y también mis líderes, ¿no? Para cualquier soporte, pero que ellos tengan la confianza de realmente generar esos próximos pasos solos, ¿no? Y esa, obviamente es un trabajo, pero arrancando con lo que habíamos mencionado antes de la colaboración, la claridad, la transparencia, el feedback también. Aprender a dar y recibir feedback no es menor, ¿sí? Uno capaz escucha, eh, hay que dar feedback al equipo. Sí, pero hay que darlo en qué instancia, ¿no? Hay que entender que el otro esté preparado o no para recibir ese feedback. Yo a veces lo que hago siempre que a veces los chicos de mi equipo se ríen es, ¿te puedo dar feedback? ¿No? Entonces, preguntar si están preparados para ese feedback. Sea feedback positivo o negativo, siempre es para el bien del equipo y siempre para crecer, no tanto como equipo, sino también como individuo, ¿no? Yo también lo que rescato es que, y siempre recalco con mi equipo, es que todas las cosas que nosotros vemos en la empresa son skills que ellos guardan en su cajita de skills, ¿no? Entonces, especialmente en empresas las que he trabajado yo de mi experiencia de tecnología, que el dinamismo que tienen esas empresas hay que estar preparado, ¿no? Entonces, tanto ser flexible como ser abierto al feedback, ser colaborativo con tu equipo, todo eso son skills que uno lleva y guarda, no importa hacia dónde vaya, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y una de las cosas que también yo trabajo mucho es en ese programa capaz de mentoreo. A mí me gusta ser como un líder mentor, ¿no? Pero también buddies, ¿no? Dentro de el mismo equipo. Yo tuve la posibilidad de crear y de acompañar equipos grandes, entonces hay muchos perfiles dentro de ese equipo. Entonces, capaz hay personas que les gusta mucho la evaluación de datos, ¿no? Que CSM siempre hablamos que el dato es súper importante. Entonces, capaz dentro del equipo hay personas que les gusta más el dato. Entonces, generar aportes también dentro del equipo y a mí me gusta también hacer entrenamientos que los miembros de mi equipo sean los que entrenan a los demás, ¿no? Capaz esa persona que le gusta el dato, no le gusta tanto generar un proceso, ¿no? La parte operativa. Pero sí tengo gente en mi equipo que identifica bien cuáles son los gaps dentro del proceso. Entonces, tenés ese equipo que se retroalimenta y colabora y que al final del camino es un equipo autónomo, ¿no? Es un equipo que es owner, ay, no me sale la palabra en español, sí, dueño de ese proceso, pero también colabora con el equipo en ese proceso. Genial, creo que mencionaste algo súper importante y es que de, como de hecho todos los Customer Success deberían tener ciertas habilidades como el tema de la negociación, la escucha activa, o sea, eso es como entre comillas innato a lo que es ser un Customer Success, pero creo que dentro de los equipos también se van descubriendo habilidades que se complementan. Entonces, eso que dices, como uno sabe como de diseño, otro le gusta el data, el proceso, creo que eso también hace que un equipo se consolide tanto que pueda ir
creciendo como junto también, como que te ayudo en el proceso de crecer. Sí, Creo que entre líneas ya nos has dado como algunos consejos súper importantes, pero para hablar como muy específicamente de consejos para líderes y talentos en crecimiento, como para personas que están liderando su primer equipo de CIEs o tal vez están empezando como desde ese rol de liderazgo, ¿qué consejos le darías sobre temas, por ejemplo, de contratación o de formación de talentos que tú digas como, no sé, tres, cuatro cosas que te han servido dentro de tu trayectoria? sí. Y está buenísimo lo que mencionas, André, porque el proceso de contratación habla de la empresa donde estás buscando, ¿no? O sea, yo cuando tuve la posibilidad de contratar al equipo, creo que tenía un listado, creo que hice alrededor de 130 entrevistas, ¿no? En ese proceso uno aprende mucho también de lo que uno está buscando y también de la otra persona. Y siempre, para los que están escuchando el podcast y capaz tuvieron procesos de entrevistas que los rechazaron, no es que es algo personal, no es que, en realidad es que ese perfil en ese momento no es acorde a lo que uno está buscando, ¿sí? Entonces, eso también es importante porque las posiciones de Customer Success, por supuesto hay un montón y está creciendo, pero bueno, hay específicos de parte, depende las empresas, ¿no? Y volviendo al proceso de contratación, yo trato de ser muy clara también en los objetivos que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, en mi equipo somos un equipo de scale, ¿no? Somos un equipo que escalamos, somos un equipo que tenemos muchos clientes a cargo, ¿no? Entonces, es también alinearme con la persona, generar esa información. También hablar de los values, ¿no? que tiene la empresa. Siempre cuando uno menciona cuáles son los valores de la empresa, también estás dando información de lo que espera ese candidato, ¿sí? Y siempre mencionar tema de onboarding, si no está propiamente dicho el proceso de onboarding para un nuevo candidato, hablar que se está generando o hay un futuro, porque también la parte de los primeros días de una persona en una empresa es como ansiedad a flor de piel, ¿no? Uno quiere realmente performar y necesita del otro lado un ida y vuelta para entender, bueno, cuáles son las expectativas, hay onboarding, cuánto tarda el onboarding. Entonces, todas esas preguntas, si el candidato no me las pregunta, yo trato de mencionarlas también. Y nuevamente, capaz ese candidato en ese momento no era lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Pero no quita que hay otra empresa que necesita ese tipo de perfil. Que uno también como líder del equipo también tiene que cuidar una cierta integridad. Tenemos algunos ciertos tipos de perfiles que están funcionando bien trabajando en nuestro equipo, entonces intentamos integrar personas que van a adaptarse al mismo estilo, a- al tipo, digamos, de camaradería que se va creando, que a veces es independiente del líder, ¿no? A veces eso es un órgano diferente, va por otro camino, ¿no? Tal cual, sí. Y entender una de las cosas que también es relacionado con el proceso de ese candidato y después de integrarlo al equipo es el CSM no está solo, ¿no? El CSM está con un montón de equipos. Está con el equipo de sales, con el equipo de soporte, con el equipo de professional services. Depende obviamente del tamaño de la empresa, esa colaboración, cross colaboración va a ser mayor o menor, pero es importante también comunicar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en empresas grandes donde realmente, si bien está buenísimo porque uno tiene un montón de soporte, pero también son más stakeholders para la comunicación. Entonces, capaz uno está buscando una persona que esté acostumbrado a ese tipo de comunicación y a ese tipo de retos de alinearse con otros equipos. Uf, tal cual. Además, eh, uno también va viendo hacia qué lugar va creciendo la empresa y también va viendo algunas señales de adaptación. Entonces, nosotros no solamente contratamos para este momento, sino también para una posible evolución. Tal cual. Y, y sobre esa evolución yo quería preguntarte,
en tu caso en particular, siendo, digamos, una líder de un equipo de Scale, Ujú. em, ¿hacia dónde te inclinas para cuando tienes que decidir cuándo el equipo tiene que crecer? ¿Es para ti una fórmula matemática? ¿Es una señal que vas viendo del equipo y el apego a los procesos? ¿Cómo, cómo, cómo se dan esas señales que tomas para anticiparte a los posibles efectos negativos en tu caso? Mm. O positivos también, ¿no? Ni hablar, pues si son positivos, dejemos todo como está, que Mejor. va bien. Sí, 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 tal cual. No, está muy buena la pregunta, Bárbara. Primero es, obviamente, esa retroalimentación, el uno a uno. Yo repito todo el tiempo el uno a uno, pero en mi caso, con mi estilo de liderazgo, yo saco muchos insights, ¿no? De los uno a uno. No solo con esa persona en particular, sino que ¿qué tengo que hacer yo para mejorar o cosas que están faltando en el equipo? Porque hay cosas que se repiten, ¿no? En los uno a uno. Entonces, empezar a hacer yo a veces me tomo instancias de cierre de Q, que son obviamente importantes, o cierre o comienzos de Q, para entender qué busca esa persona, o qué le gustó, o qué quiere seguir haciendo, ¿no? Esas preguntas de instancia no solo del negocio en particular, sino de dónde se quieren desarrollar, ¿no? Entonces, empezar a tener esa información. Después, obviamente, tener comunicación con mis líderes para entender qué busca el negocio, ¿no? Hay que entender una de las cosas que es importante del Customer Success Manager y de los líderes en Customer Success Manager es que entender hacia no solo cómo va tu equipo, sino cómo tu equipo está inmerso en otros equipos de la compañía y hacia dónde va esa compañía, ¿no? Entonces, primero tener ese tipo de conversaciones. Y a mí me ha servido mucho también, perdón, charlar con otros líderes, ¿no? Si bien yo soy del equipo de Scale, tener contacto con equipos de capaz Enterprise o mismo de otras áreas, ¿no? Áreas más técnicas o de soporte o mismo sales, para entender si tienen necesidad. Una persona que ya está 100% capacitada, más en empresas de tecnología con productos que son complicados y que toman un tiempo para entrenar, ya tenés por lo menos 2 meses adentro con una persona ya capacitada, ¿no? Entonces, buscar ese win-win de lo que necesita el negocio, pero también saber qué quiere la persona de tu equipo, ¿sí? Y obviamente no tener miedo a eso de capaz, en las empresas tradicionales, cuando una persona se iba, el líder te agarraba y te decía, vos no te vas a ningún lado, ¿cómo te vas a ir? ¿No? Eso yo creo que en este mundo de colaboración puede ser, ¿no? Yo por suerte he tenido experiencias en empresas que me han permitido, ¿no? Generar esos equipos y también yo soy abierta a que si la persona tiene que crecer, bienvenido sea, ¿no? Pero son creo que muchos aspectos que los líderes tienen que tener en cuenta y comunicarse, entender no solo de su equipo, sino los equipos de al lado y la empresa, ¿no? También. Total, creo que mencionaste como esa parte de tener en cuenta como qué es lo que realmente necesita la empresa ahora. Y, por ejemplo, pensando en algunos escenarios que pueden ser un poco retadores incluso para los líderes, por ejemplo, en Ujú, temas de costo-beneficio, en temas de contratación. Por ujú. ejemplo, cuando sabes que necesitas contratar a una persona en el equipo, pero en este momento no hay el presupuesto, pero sí o sí necesitas esa posición porque es una necesidad del equipo para empezar a cumplir ciertos indicadores, como por ejemplo trabajar o tratar ese tema de negociación directamente con la empresa, con las personas que deciden como, ok, este es el presupuesto que vamos a destinar para esta área, o sea, como esa parte, ¿cómo crees que sería idealmente como bueno manejarla? Sí. Y lo que estás mencionando, André, creo que es un tema bastante común, ¿no? O sea, en las posiciones de líderes vos tenés ojalá le podrías dar trabajo a todo el mundo, a veces no funciona, a veces sí. Eh, yo creo que
uno siempre, a mí, por ejemplo, yo me apoyo mucho en el dato, ¿no? En el dato y también entender cuál es el impacto que tiene mi equipo, ¿no? No solo en el número, en los KPIs que son claves para el área, puede ser churn and downgrade, NPS, expansión también, tener claros cuáles son esos datos, ¿sí? Ahí capaz estamos abriendo una caja de Pandora al tema de los datos, pero bueno, capaz lo dejamos para otro lado. Pero no hay que tener miedo al dato, ¿no? Y hay que entender cuál es el impacto que tu equipo tiene en ese dato, ¿no? Eso por un lado, recabar información. Y no solo los datos, sino yo soy muy insistente en mi equipo en que documenten esos success stories, ¿no? Que identifiquen cuáles son los wins que tuvieron con clientes, especialmente si hubo en una época difícil. Por ejemplo, ahora que hay capaz mucha competencia, mucho cost reduction, mucho tool consolidation, en esos ámbitos que son los más difíciles, identificar esos éxitos que uno tiene con el cliente y hacer un plan, ¿no? O sea, como un proyecto hacia el líder, realmente demostrando el por qué uno necesita una persona más, un FTE más. Y en esto de escalar, ¿no? También es priorizar, ser claro con los objetivos, ver capaz que no necesitamos sin una persona, si no necesitamos mejorar ese proceso, ¿no? Capaz pasa eso, capaz necesitamos mejorar un proceso y también necesitamos, no sé, contratar esta herramienta, ¿no? Entender cuáles son los diferentes ámbitos que nosotros tenemos para mejorar y llegar a ese objetivo que estamos buscando. Sea una persona analizando toda esa información y el impacto que tiene tener una persona más en tu equipo o identificando los procesos que se pueden mejorar. Ujú. Ahí dijiste como un punto súper importante sobre los datos, como sobre las métricas. Eso literal podría dar tema como para otro podcast o otro episodio, más bien, pero creo que como unos puntitos claves sobre qué indicadores usas hoy para evaluar si un equipo de si es realmente está funcionando o no. O sea, Mm. como, no sé, si este indicador me está mostrando esto, puede ser una alerta o bueno, algo así como clave. Sí. No, y buena pregunta y coincido que dato, igual llamo también a la audiencia en que no tengan miedo al dato, ¿no? O sea, capaz uno cuando empieza una startup y habla de esto, de escalar el equipo de CIES, piensa que tener un dato es como allá a lo lejos. No, hoy en día, nuevamente, hay un montón de procesos, un montón de accesibilidad a tener ese dato que puede hacer quick wins para que mejore también la confianza y esa confianza que vos tenés con el cliente. Pero principalmente, o sea, nuestros KPI son churn and downgrade, sí, y expansión, o sea, son los dos faros que nosotros tenemos en la empresa, pero también es como, nuevamente, venimos de un área de scale y tenemos muchos clientes. Es importante identificar qué porcentaje de nuestro book of business está con algún tipo de engagement, ¿sí? Entonces, capaz cantidad de intercambios, cantidad de touch points, cantidad de llamadas que tenemos con los clientes es importante para saber dónde nos está faltando, dónde podemos mejorar el proceso para llegar a ese cliente. Y recuerden que siempre cuando hablamos de escalar, escalamos no solo a nivel humano, pero también a nivel digital, ¿no? Entonces, manejando esas dos cosas, ¿sí? Una de las cosas, nuevamente, es cantidad de llamadas, ¿sí? Cantidad de engagement que estamos teniendo con los clientes y el famoso health score, ¿sí? O indicador que nos da cuál es la salud del cliente. Nosotros tratamos de medir de un Q al otro cuál fue la cantidad o cómo creció ese, ese health score en los clientes que tuvieron engagement, ¿no? Y también crecimiento de las licencias también puede ser un indicador. Y después, siempre indicadores que son propios para el producto. Otro indicador que puede ser muy importante, especialmente si el CSM hace renovaciones o tiene un equipo de renovaciones aparte, es
porcentaje de renovaciones, ¿no? O sea, de X cantidad de contratos, ¿cuántos fueron renovados? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? También, y eso empezamos a hablar de esos KPIs, indicadores que podemos compartir con otros áreas de la empresa. Uno de los puntos que mencionaste así sobre la escala, más allá de que todo lo que dijiste, 100%, ¿no? Estoy aquí haciendo hola por tus comentarios, pero sobre los datos y el valor de Customer Success es algo que se habla mucho. Siento como que el mercado, desde que los dólares ya no son gratis, ¿sabes? Cuando el valor del dólar y la inversión tiene que ser mucho más inteligente dentro de cada una de las empresas, y eso creo que es una presión que hemos sentido todos en los últimos años. Pero siento como que el mercado pasa o de no valorar para nada Customer Success y darle un montón de, digamos, tareas que son remanentes de quizás tareas de otros equipos, ¿sabe? Las Sí, áreas grises, donde es difícil detallar el valor o cuantificar el valor que Customer Success está dando a la empresa. O sí. pasan para el otro lado y dicen, no, vamos a invertir en una herramienta que dé Digital Customer Success para todos, y Customer Success queda solamente para los clientes premium que necesitan un tratamiento más de guante blanco, ¿no? Entonces como que van de un extremo hacia el otro, Sí, y en el medio está el cliente. Y dices, bueno, de repente sí, tenía un Customer Success, ya no tengo más. Antes mi Customer Success hacía A, B, C, D y E, y ahora solamente hace esto y tengo que tener un contacto con no sé cuántas otras personas en la empresa. sí. Entonces, ¿cómo, cómo cuando planteas esta estrategia de crecimiento le das coherencia, Uh, ¿no? A la identidad de la empresa, a lo que sí. le damos valor al cliente, y crear estas bases para hacer un crecimiento no solamente de equipo, sino también en crecimiento en tecnología? ¿Cómo tú encajas todo este embrollo, digamos, en una estrategia de Customer Success? Sí, sí. Muy buena pregunta. Creo que tocaste todos los dolores juntos, pero que hay oportunidades siempre, ¿no? Dentro del dolor hay oportunidad. Eso que vos dijiste que es muy verdad, que a veces el Customer Success somos como el trash, ¿no? Como que, bueno, que lo haga el de Customer Success, que lo haga. Eso también habla bien de las áreas de Customer Success, eso es lo que hablamos antes de ese skill set que tenemos para tener flexibilidad, ¿no? Y para llevar esa pregunta capaz del lado técnico a lo estratégico. Bueno, eso también hay que medirlo como una oportunidad. En base a todo lo que vos mencionaste, Bárbara, yo identifico varias cosas. Uno, el tema que no hablamos de la segmentación del cliente, ¿no? O sea, cuando uno escala, eh, tiene que tratar de hacer esa segmentación del cliente. ¿Y a qué me refiero de segmentación con cliente? Es identificar cuáles son esos clientes capaz low touch, ¿no? Que capaz con un buen programa de digital engagement se alinean con las expectativas. Ahí me estoy metiendo en el tema de alinear expectativas con el cliente, que es como... pero bueno, low touch, high touch, tener esa especie de híbrido. En mi experiencia nosotros tenemos eso, tenemos clientes que tienen híbrido, ¿sí? Que identificás a través del dato, nuevamente aparece, o sea, tendría que prender una lamparita cada vez que diga dato, dato. A través del dato, esos clientes que por su historia dentro del producto, que no crecieron mucho en licencias o que siempre mantuvieron el mismo plan o el misma... Y también vienen de una industria un poquito más tradicional, capaz, lo dejamos en low touch, ¿no? Entonces ahí sí, tratar de tener esa reunión con el cliente y setear la expectativa, ¿no? Y que no tenga un CSM a cargo no significa que no reciba valor de un CSM también, ¿no? Eso es también la magia de realmente tener un programa de digital engagement alineado con lo que uno está buscando con el CSM.
Lo ideal sería que el cliente no sienta esa falta del human touch, ¿no? Pero bueno, esas son cositas que hay que ir calibrando y eso se calibra con el engagement del cliente, ¿sí? Entonces, vos tenés el dato que te indica que este cliente puede ser low touch, este dato que te indica que el cliente tiene que ser un poco más high touch, entonces sí necesita capaz esas reuniones mensuales o por Q con el CSM, pero también sumarlo al digital engagement, ¿no? Si ese producto, si hay, por ejemplo, entrenamientos gratis o disponibles. Bueno, no es gratis, ¿no? Pero es disponible. O si hay algún webinar interesante. O eso pasarlo para el lado de digital engagement, ¿no? Que la herramienta pueda mandarle esa información al cliente. Y por otro lado, identificar dentro de esas reuniones con los clientes es realmente setear las expectativas con el cliente, ¿eh? Y Bárbara, vos en todos los dolores que mencionaste, es uno de los skills principales del CSM es realmente hacer la pregunta correcta al cliente. Eso es para todos, no solo los que escalamos, sino, pero realmente con esa información uno se da cuenta si capaz tenías un cliente en low touch que debería pasar a high touch. ¿Por qué? O capaz un cliente que fue adquirido por otra empresa o cambio de directorio. Hay muchas variables también que indican dónde, en qué segmentación tiene que estar ese cliente. Pero sí, todos los dolores que mencionaste los tenemos en cuenta. Siempre cuando hacemos playbooks o procesos o nuevas campañas, siempre se tiene en cuenta eso. Obviamente hay errores, ¿no? No todo es color de rosa y no todo es feliz, ¿no? Pero uno trata de minimizar esos errores. Errores me refiero a esto, perder realmente un cliente que necesitaba más acompañamiento que no lo tenga, ¿no? Y que no lo ves más adelante capaz en alguna especie de downgrade o alguna interacción que no fue tan exitosa como la que uno esperaba. Lo más grave es que nunca te diste cuenta. Llegaste al final del camino de la relación y nunca supiste. No, eso sucede también, ¿no? Y son esas cosas que uno tiene que identificar. Capaz puede ser un proceso, ¿no? O sea, para los que están en la audiencia escuchando, capaz enviar antes de la renovación un proceso automático de check, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo de tu equipo de CSM? Pero sí, hay que identificar dónde están esos valores y dolores y ver si se puede reemplazar con una persona o con un proceso. Solucionar, en realidad. Total, creo que acá ambas mencionaron como dolores muy interesantes de que todos creo que hemos tenido, ustedes desde la posición como de líderes y bueno, también dentro del proceso de reconocimiento de cartera de clientes y toda esta parte, creo que hay un dolor como puede ser desde el desconocimiento también del rol del Customer Success, pero no sé tú, María, ¿qué opinas de los modelos híbridos entre Customer Success y soporte? ¿Tú crees que funcionan, que eso confunde más al cliente, que eso borra o nubla un poco realmente cuál es nuestra misión como más estratégica o cuál es ahí como tu opinión? Sí. No, muy interesante. Siempre una también otras preguntas que nos hacemos en el mundo de CIES y yo leo mucho y trato de aprender un montón de los colegas, ¿no? De todas las publicaciones que hay en LinkedIn. Hay gente increíble que publica siempre un montón de experiencias. Este tema, ¿no? Del modelo híbrido de soporte y success es un tema capaz que se habla. Hay que entender el por qué, ¿no? Yo siempre en todos los procesos, siempre invito a mi equipo para que se hagan el por qué y la razón por qué se generó ese proceso, ¿no? Capaz en esa empresa, en ese equipo o también el producto, ¿no? Con el que conlleva con el que acompaña ese equipo de Customer Success, es más un equipo que
o ese producto está en un proceso donde se necesita un poco más de soporte, no tanto de la proactividad del CSM, pero también hay que ver y no quedarse estático, ¿no? Como las empresas son flexibles y dinámicas, los productos también y los equipos también, ¿no? Hay que entender hasta qué punto llega ese modelo híbrido de entre soporte y success y cuándo hay que liberar a los equipos. Liberar no significa no comunicación, ¿no? En la empresa donde yo trabajo, los equipos, tanto el de soporte como el success, tienen dos KPIs diferentes, dos goals diferentes, dos procesos diferentes, pero a su vez compartimos el mismo cliente, ¿no? Entonces, también estar separados no quita no estar alineados con el objetivo de seguir dando ese servicio al cliente, ¿no? Pero nuevamente, volviendo a tu pregunta, André, para mí es entender en qué estado está el producto, la compañía y el porqué de ese modelo híbrido entre soporte y success. Ay, Mariana, yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo de 2 horas porque Ay, con gusto, me encanta, me encanta. Sí, nos encanta conversar contigo, ¿no? Es que tienes una forma, una visual de liderazgo que no es solamente súper práctica, los consejos que nos has dado son en realidad bastante técnicos, pero nos los has dejado en una forma que podemos entenderlo, digamos, desde el significado más básico, lo cual dice mucho de tu capacidad de comunicador. Así que muchísimas gracias por compartir todos estos ejemplos, estos tips. ¿Tú cómo te has sentido? no, un placer. Me encantan las preguntas. Me encanta también compartir eso, ¿no? Primero que me apasiona el mundo de CIES y esto les decía que no solo comunicando, sino también aprendiendo de vos, Bárbara, y de André de las comunicaciones, me encanta. Y también que los que están escuchando el podcast, que capaz están en otras o buscando nuevas oportunidades laborales o pasando, hay mucha gente que transiciona, ¿no? De papeles más de sales o de soporte. Sepan que hay un lugar capaz en el mundo de CS para ellos. De Customer Success, ¿no? En este caso. María, sí, la verdad la conversación estuvo súper amena. Yo aprendí un montón, de verdad, como la manera en la que respondiste y también como nos compartiste tu experiencia. Me encantó, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, a las personas a las que nos están escuchando, si les gustó el episodio, lo pueden compartir, nos pueden dejar sus comentarios y también nos gustaría saber cómo están viviendo su experiencia o cómo vivieron la creación de su equipo de CIES. Y será esto, nos vemos en un próximo episodio.